Esto ocurrió hace algunos años, cuando vivía en un pequeño pueblo de Guanajuato. Mi familia se dedicaba al campo, y yo ayudaba a mi abuelo a cuidar las tierras. Aunque nuestra vida era sencilla, el pueblo estaba lleno de historias antiguas que muchos consideraban simples cuentos. Entre ellas, la más conocida era la de la Dama del Pozo. Se decía que, hace más de un siglo, una mujer de noble familia fue arrojada a un pozo por su esposo celoso, quien creía que lo había traicionado. Desde entonces, su espíritu vagaba cerca de los pozos abandonados, buscando venganza. Nadie se atrevía a acercarse a esos lugares, especialmente de noche, por miedo a escuchar su llanto o, peor aún, verla con sus propios ojos. Yo nunca creí en esas cosas. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Pero una noche de invierno, aprendí que algunas leyendas tienen más verdad de lo que imaginamos. Estaba solo en casa, ya que mi abuelo había ido a la ciudad a vender maíz. Una tormenta había caído durante el día, y el campo estaba lleno de charcos y barro. Cerca de la medianoche, mientras intentaba dormir, escuché golpes en la puerta principal. Me levanté, pensando que alguien había quedado atrapado en la tormenta. Al abrir la puerta, no había nadie, solo el viento frío y la lluvia ligera. Cerré la puerta, convencido de que solo había sido el viento. Pero justo cuando volvía a mi cuarto, los golpes se escucharon de nuevo, esta vez más fuertes y desesperados. Abrí una vez más, y lo que vi me dejó helado. Era una mujer empapada, vestida con un vestido blanco que parecía de otra época. Su cabello oscuro goteaba agua, y su rostro estaba parcialmente cubierto por mechones enredados. «¿Puedo entrar?», me dijo con una voz suave, casi un susurro. Aunque algo en mi interior me decía que cerrara la puerta y me olvidara de ella, no pude ignorar el temblor en su voz ni su aspecto desolado. Asentí y la dejé pasar. La mujer se sentó junto al fuego que había encendido para calentar la casa, pero no se acercó demasiado, como si temiera el calor. Me senté frente a ella, y por unos momentos no dijo nada. Solo miraba las llamas con una expresión vacía. «¿Está todo bien?», pregunté finalmente. Ella levantó la vista, y por primera vez noté algo extraño en sus ojos. Eran opacos, casi sin vida. «Busco a mi esposo», respondió, y su voz tembló al decir esas palabras. Sentí un escalofrío. Le expliqué que no había nadie más en la casa y que no conocía a su esposo. Pero cuando intenté preguntarle su nombre, ella solo me miró fijamente, con una tristeza tan profunda que me paralizó. Después de unos minutos, me levanté para traerle una cobija, pero cuando regresé al salón, ya no estaba. La puerta seguía cerrada, y no había rastros de ella en ninguna parte. Pensé que quizás había salido sin que la escuchara, pero cuando revisé afuera, no encontré huellas, a pesar del barro que cubría el suelo. Esa noche dormí inquieto, pero lo peor ocurrió al día siguiente. Mientras trabajaba en el campo, noté algo en el pozo viejo que teníamos cerca de la casa, un pozo que llevaba años seco y que nadie usaba. Al acercarme, vi marcas de barra en el borde, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Con temor, miré dentro del pozo, y lo que vi me hizo retroceder. En el fondo, apenas visible entre las sombras, estaba el cuerpo de la mujer, con el mismo vestido blanco que había visto la noche anterior. Sus ojos muertos me miraban fijamente, y su mano parecía alzarse en un gesto de súplica. Corrí de regreso a la casa, sintiendo que su mirada seguía cada uno de mis pasos. Esa noche, no pude dormir. Los golpes volvieron a la puerta, pero esta vez no la abrí. Me quedé en mi cuarto, con las cobijas hasta el cuello, rezando para que todo terminara. Desde entonces, nunca más pasé cerca de ese pozo. Poco tiempo después, mi abuelo decidió taparlo con cemento, pero cada tanto, todavía escucho rumores de otras personas que han visto a una mujer de blanco rondando por el pueblo. Algunos dicen que sigue buscando a su esposo, otros creen que busca llevarse a alguien más al pozo.
Yo solo sé que esa mirada vacía todavía me persigue en sueños, y cada vez que escucho golpes en la puerta en medio de la noche, me pregunto si alguna vez realmente se fue. Mi nombre es Mariana y soy enfermera. Durante los primeros años de mi carrera, trabajé en un pequeño hospital en el centro de Ciudad de México. Era un lugar viejo, construido en el siglo pasado, y aunque las instalaciones eran funcionales, muchos decían que el hospital cargaba con historias oscuras. Los pacientes hablaban de ruidos extraños en los pasillos vacíos, de sombras que cruzaban las habitaciones y, lo más inquietante, de una enfermera que caminaba por las noches. Nadie sabía exactamente quién era, pero los relatos coincidían: una mujer alta, de cabello recogido, vestida con un uniforme blanco anticuado y un rostro que nunca mostraba emoción. Yo no creía en esas cosas. Pensaba que eran cuentos para asustar a los nuevos empleados. Pero todo cambió una noche que me tocó cubrir un turno extra en la sala de urgencias. Eran cerca de las 3 de la mañana y la sala estaba tranquila. Solo quedaban 2 pacientes internados y mis compañeros descansaban en la pequeña sala de enfermeras. Aproveché para revisar los expedientes y mantenerme ocupada, pero sentía un extraño vacío en el ambiente, como si algo estuviera mal. Entonces, escuché pasos. Al principio, pensé que era algún paciente que había salido de su cama, así que me levanté para investigar. Caminé hacia el pasillo principal, donde las luces parpadeaban de vez en cuando, pero no vi a nadie. Los pasos continuaban, lentos y irregulares, resonando contra las paredes. Decidí seguir el sonido, pensando que quizás alguien necesitaba ayuda. Llegué hasta el final del pasillo, donde estaba la sala de almacenamiento, una zona que apenas se usaba. La puerta estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, tratando de sonar tranquila. No obtuve respuesta. Empujé la puerta con cuidado, y al entrar, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El cuarto estaba vacío, excepto por una camilla vieja en una esquina. Pero había algo extraño en el aire, un olor a desinfectante antiguo mezclado con algo metálico, como sangre. Cuando estaba a punto de salir, lo vi, un uniforme blanco colgado en la pared, del tipo que usaban las enfermeras hace décadas. Parecía nuevo, como si alguien lo hubiera dejado ahí recientemente. Sentí un golpe de aire frío y, al girarme, la vi. Una mujer alta, con el cabello recogido en un moño perfecto, vestida con un uniforme idéntico al que estaba en la pared. Su rostro era pálido, y sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente. No podía moverme. Ella se acercó lentamente, y aunque no habló, escuché una voz en mi mente, fría y llena de tristeza. Ellos no me dejaron ir. Antes de que pudiera reaccionar, la luz parpadeó, y cuando se estabilizó, la mujer había desaparecido. Salí corriendo del cuarto y desperté a mis compañeros, pero cuando les conté lo ocurrido, solo se miraron entre ellos con una mezcla de incredulidad y temor. «Eso suena como la enfermera Robles», dijo una de mis compañeras, bajando la voz. Me explicaron que, según la leyenda, la enfermera Robles había trabajado en ese hospital hace más de 50 años. Era dedicada y amable, pero murió de un ataque al corazón mientras atendía a un paciente en la sala de almacenamiento. Desde entonces, su espíritu vagaba por los pasillos, buscando completar su trabajo. Pensé que esa sería la última vez que la vería, pero estaba equivocada. Durante las semanas siguientes, los pacientes comenzaron a hablar de una enfermera que los visitaba en la noche, ajustando sus cobijas o sus sueros. Al principio, pensé que se trataba de alguna alucinación, hasta que una paciente me mostró algo que me dejó sin palabras, una nota escrita en un papel antiguo, con letra pulcra y firme. Decía: «Todo estará bien. Descansa». Después de ese incidente, pedí mi traslado a otro hospital. Aunque nunca volví a verla, todavía sueño con esa noche. Algunos dicen que su espíritu sigue ayudando a quienes lo necesitan,
pero otros creen que busca a alguien que la libere del hospital. Si alguna vez visitas un hospital viejo y sientes un aire frío inexplicable, ten cuidado. Podría ser la enfermera Robles, observándote desde las sombras. Siempre fui amante de la naturaleza. Desde pequeño, mi padre me llevaba de excursión a los cerros que rodeaban nuestro pueblo en Hidalgo. Los paisajes eran hermosos, llenos de verde y tranquilidad. Pero había un cerro en particular que todos evitaban. Decían que estaba maldito, que nadie debía subirlo al anochecer porque algo habitaba allí. A pesar de las advertencias, nunca creí en esas historias. Para mí, solo eran cuentos de ancianos para mantener a los niños alejados de lugares peligrosos. Eso cambió una noche que decidí explorar aquel cerro con un grupo de amigos. Fue la peor decisión de mi vida. Era un viernes por la tarde, y tras insistir mucho, convencí a mis amigos de que subiéramos el cerro maldito. Nos aseguramos de llevar linternas, agua y algo de comida, pues planeábamos regresar antes de la medianoche. El camino era empinado, pero no tardamos mucho en llegar a la cima. La vista era impresionante. Podíamos ver las luces del pueblo a lo lejos y el cielo estrellado encima de nosotros. Todo parecía normal, hasta que uno de mis amigos, Luis, señaló algo extraño, una pequeña cabaña, apenas visible entre los árboles. No recordaba haber visto ninguna construcción en ese cerro durante las veces que lo había observado desde abajo. La curiosidad nos ganó, y decidimos acercarnos. La cabaña estaba en ruinas, con las paredes de madera agrietadas y el techo a medio caer. Parecía abandonada, pero cuando nos acercamos, sentimos un aire frío que nos puso la piel de gallina. Algo en el ambiente era opresivo, como si el bosque se hubiera quedado en completo silencio. ¿Quién construye una cabaña aquí?, preguntó Ana, una de mis amigas, rompiendo el silencio. Nadie respondió. En ese momento, noté algo extraño en el suelo frente a la cabaña, una especie de círculo de piedras, con restos de ceniza y lo que parecían huesos quemados. Algo me decía que debíamos irnos, pero Luis, el más atrevido del grupo, quiso entrar. Vamos, es solo una vieja cabaña. ¿Qué podría pasar?, dijo mientras empujaba la puerta. El interior era oscuro y húmedo, con un olor fuerte a moho y algo más, algo metálico, como sangre. Había símbolos extraños grabados a las paredes, dibujos de figuras humanoides y cruces invertidas. Ana empezó a sentirse incómoda y nos pidió que saliéramos, pero antes de que pudiéramos movernos, escuchamos un ruido. Era un susurro, apenas audible, como si alguien hablara en un idioma antiguo. Provenía del fondo de la cabaña, donde había una escalera que descendía hacia un sótano. No deberíamos estar aquí, dije, tratando de ocultar el miedo en mi voz. Pero Luis, como siempre, quiso explorar más. Encendió su linterna y empezó a bajar las escaleras. Los demás lo seguimos, aunque cada paso se sentía como un error. Al llegar al sótano, vimos algo que nunca olvidaré. El cuarto estaba lleno de velas negras, algunas aún encendidas. En el centro, había un altar cubierto con un mantel rojo, y sobre él, un cráneo humano rodeado de plumas negras y restos de animales. Pero lo peor fue lo que vimos en la esquina, una figura agazapada, envuelta en un manto negro. Al principio, pensé que era una estatua o un maniquí, pero entonces se movió. Lentamente, levantó la cabeza, y bajo la capucha vimos un rostro demacrado, con ojos que brillaban como brasas y una sonrisa que no parecía humana. «Vámonos», gritó Ana, y todos corrimos escaleras arriba, tropezando en el camino. Cuando salimos de la cabaña, el aire estaba cargado, y una niebla densa había cubierto el cerro. Las linternas apenas iluminaban unos metros adelante. Comenzamos a bajar lo más rápido que pudimos, pero no tardamos en perdernos entre los árboles. Fue entonces cuando la escuchamos, una risa, aguda y escalofriante, que resonaba por todo el cerro. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo.
Cada vez que mirábamos hacia atrás, veíamos sombras moviéndose entre los árboles, acercándose cada vez más. Finalmente, logramos salir del cerro justo antes del amanecer. Nadie habló durante el camino de regreso al pueblo. Cuando llegamos, encontramos al abuelo de Anne esperándonos en la entrada. Al ver nuestras caras, negó con la cabeza. Les advertí que no subieran ese cerro. La bruja no perdona. Nunca volvimos a hablar de lo ocurrido, pero cada uno de nosotros cambió después de esa noche. Luis dejó de salir de su casa y poco tiempo después se mudó del pueblo. Ana comenzó a tener pesadillas recurrentes y terminó en terapia. Yo todavía sueño con esa figura en el sótano y esa risa que parecía provenir del mismo infierno. Si alguna vez visitas Hidalgo, evita los cerros malditos. Nunca sabes qué podría estar esperando entre los árboles. Soy Guillermo, y esta historia ocurrió hace 5 años, cuando visité un pequeño pueblo en el estado de Guanajuato. Había decidido pasar el fin de semana lejos de la ciudad, buscando algo de tranquilidad y tiempo para escribir. Reservé una habitación en una posada antigua, de esas con arquitectura colonial y techos altos que parecen congeladas en el tiempo. Cuando llegué, me recibió el dueño, un hombre mayor llamado Don Esteban. Me mostró mi habitación, una estancia amplia con muebles de madera oscura y una cama que crujía al mínimo movimiento. Pero lo que más llamó mi atención fue un enorme espejo enmarcado en oro, colocado justo frente a la cama. Este espejo ha estado aquí desde que se construyó la posada, dijo don Esteban, notando mi interés. Es hermoso, respondí, aunque había algo en el que me hacía sentir incómodo. Esa primera noche todo estuvo tranquilo. Cené en el pequeño restaurante del pueblo y regresé temprano a la posada. Me senté en la cama a leer, pero de vez en cuando sentía la necesidad de mirar hacia el espejo, como si algo me atrajera hacia él. Finalmente, apagué la luz y me quedé dormido. A mitad de la noche, me despertó un ruido. Era un leve golpeteo, como si alguien tocara suavemente el cristal del espejo. Abrí los ojos y, aunque el cuarto estaba oscuro, la tenue luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba el espejo lo suficiente para distinguir mi reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de mí, en el reflejo, había una figura. Era una mujer de cabello largo y oscuro, vestida con un vestido blanco antiguo. Sus ojos estaban hundidos y su rostro parecía marcado por el sufrimiento. Giré rápidamente para mirar hacia la habitación, pero no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, la mujer ya no estaba. Me quedé despierto el resto de la noche, tratando de convencerme de que solo había sido un sueño. A la mañana siguiente, le mencioné a don Esteban lo que había visto. Él me miró con seriedad y, tras un largo silencio, me contó la historia de la posada. Hace muchos años, esta posada era una casa familiar. La hija menor, Esperanza, estaba comprometida con un joven rico, pero él la abandonó días antes de la boda. Destrozada, Esperanza se encerró en su habitación y no volvió a salir. Un día, su familia la encontró muerta frente a ese espejo, con el vestido de novia puesto. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu quedó atrapado en el cristal. Me reí nerviosamente, pensando que quizás don Esteban quería asustarme con una leyenda del lugar. Pero esa noche, mi escepticismo se desmoronó. Volví a escuchar el golpeteo, más fuerte esta vez. Encendí la lámpara de la mesita de noche y miré hacia el espejo. La mujer estaba allí de nuevo, pero esta vez no estaba quieta. Se movía lentamente hacia mí, atravesando el cristal como si no existiera barrera alguna. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi cuerpo estaba paralizado mientras ella se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro con claridad. Lágrimas negras corrían por sus mejillas, y sus labios formaban una sonrisa torcida que no era humana. De repente, todo se oscureció, y lo siguiente que recuerdo es despertar en el suelo, con el sol ya entrando por la ventana. El espejo estaba intacto,
pero había marcas de dedos en el cristal, como si alguien lo hubiera arañado desde el otro lado. Decidí marcharme esa misma mañana. Antes de irme, don Esteban me detuvo. Esperanza no lastima a quienes respetan su dolor, pero no deberías regresar a esa habitación. Desde entonces, he evitado los espejos grandes, especialmente en lugares desconocidos. A veces, siento que algo me observa desde los azulejos, esperando que vuelva a mirar. Si alguna vez visitas una posada antigua y encuentras un espejo grande en tu habitación, ten cuidado. No sabes quién podría estar atrapado al otro lado. Mi nombre es Alejandro, y aunque siempre fui escéptico de las historias de fantasmas, lo que me ocurrió hace unos años cambió mi forma de ver el mundo. Todo comenzó durante un viaje a Oaxaca, donde mi familia tiene raíces. Era verano, y yo, como fotógrafo aficionado, buscaba captar las bellezas y misterios del lugar. Lo que encontré fue mucho más de lo que jamás podría haber imaginado. Había escuchado rumores sobre un antiguo camino llamado el Camino de los Lamentos, una vereda poco transitada en las afueras del pueblo donde me hospedaba. Según las leyendas locales, aquel camino era un lugar maldito, donde las almas en pena se manifestaban en las noches de luna llena. Se decía que quienes se atrevían a recorrerlo escuchaban lamentos desgarradores y, si tenían la mala suerte de mirar atrás, jamás volvían a ser los mismos. Curioso y quizás un poco arrogante, decidí explorar el lugar. Esa noche, con mi cámara colgada al cuello y armado con una linterna, me dirigí al inicio del camino. Había algo en el aire, una pesadez que era difícil de ignorar. A pesar del calor del verano, un frío inexplicable recorría mi espalda. El sendero estaba rodeado de árboles enormes que proyectaban sombras inquietantes bajo la luz de la luna. El silencio era abrumador, roto ocasionalmente por el crujido de ramas secas bajo mis pies. Por un momento, pensé que las historias eran solo exageraciones. Pero cuando me adentré más, algo cambió. Primero fue un susurro, tan bajo que pensé que era el viento. Pero pronto los murmullos crecieron, hasta convertirse en lamentos claros y desgarradores. «Ayúdanos. Por favor, no nos dejes aquí». Las voces eran de hombres, mujeres e incluso niños. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté decirme a mí mismo que solo era mi imaginación, pero los lamentos se sentían tan reales que era imposible ignorarlos. Seguí caminando, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando mi linterna comenzó a parpadear, dejando todo en una oscuridad casi total. Sentí como el frío se hacía más intenso, y mi respiración se volvió agitada. De repente, un aroma a tierra mojada y flores marchitas inundó el aire. Reconocí el olor, cempasúchil, la flor que se usa en los altares del Día de Muertos. Entonces, lo vi. A unos metros delante de mí, una figura se materializó entre los árboles. Era una mujer vestida con un huipil blanco, desgarrado y cubierto de manchas oscuras. Su cabello largo y enmarañado cubría su rostro. Me quedé paralizado mientras ella avanzaba lentamente hacia mí. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una voz baja, casi un susurro. No pude responder. Cada fibra de mi ser me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando levantó el rostro, y lo que vi me heló el alma. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Comencé a retroceder lentamente, sin quitarle la vista de encima. Pero cometí el error que todos los locales habían advertido, miré atrás. Al girar la cabeza, vi docenas de figuras más, saliendo de entre los árboles. Algunas eran hombres sin rostros, otras niños con cuerpos desproporcionados, como si hubieran sido retorcidos por algo inhumano. Corrí con todas mis fuerzas, escuchando los lamentos cada vez más cerca. Mi linterna se apagó por completo, y tuve que guiarme por la tenue luz de la luna. Cuando finalmente salí del camino, caí al suelo, jadeando y temblando. Pensé que todo había terminado, pero al mirar mi cámara,
me di cuenta de que no estaba solo. Había una serie de fotos que yo no había tomado, imágenes de los espectros que vi esa noche, pero también otras figuras que no recordaba. Entre ellas, había una última fotografía que hizo que mi sangre se helara. Era mi rostro, pálido y aterrado, como si alguien me hubiera estado observando todo el tiempo. Desde esa noche, no he vuelto a Oaxaca ni a ningún lugar que me recuerde al Camino de los Lamentos. Pero lo peor no es lo que viví esa noche, sino lo que sigue ocurriendo. Cada vez que reviso mi cámara, encuentro nuevas fotografías, y en algunas, esas figuras están cada vez más cerca de mi hogar.